Talguantri, para mí es un gusto recibirlos en este nuevo video. Hoy estoy muy honrada, muy feliz, muy contenta de recibir a este personaje tan importante en la escena del país, en el noreste del país y sobre todo en Sinaloa, porque ha sido formador de muchos de los jóvenes y no tan jóvenes que hacemos teatro en este estado. Bienvenido, maestro Fito, ¿cómo está? Muchas gracias, Tete, por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos en esta parte de la pandemia que parece que ya hay una pequeña lucecita de esperanza, ¿no? De poder reiniciar. Estamos en amarillo, aunque eso es más aparente que real, pero sí ha bajado, sí ha bajado porque yo te digo, tengo familia, tú sabes, el doctor Arriaga, que es actor también, y es médico, y que por cierto ha sido una persona que ha ayudado a muchísima gente en esta pandemia. No tienes idea de cientos de gentes que ha atendido, con una labor social impresionante. Y mi hijo trabaja en el hospital y ambos me dicen que pues ha disminuido ya, por ejemplo, lo que es la gente en el pabellón donde están encamados, casi no tienen gente ya. Y eso es una buena señal, ¿no? Entonces esperemos que no se vaya, y es el temor de ahora en Semana Santa, que vuelva a haber un rebrote porque somos así medio acelerados, ¿no? Y al rato ya, aquí lo que ha pasado es que a la gente le perdió el miedo, pero bueno, esperemos salir y que nos vacunen ya. Y pues vamos a empezar. ¿En dónde comenzó todo esto? Porque usted no es sinaloense. ¿De dónde es usted? ¿Y cómo llega a estas tierras? A ver. Fíjate que yo nací en Sonora, en Nogales, Sonora. Yo estudié la primaria y la secundaria y me fui a estudiar la preparatoria a Magdalena de Quino, Sonora. Estuve 2 años. Estaba por empezar el tercer año, porque era una prepa de 3 años de la Universidad de Sonora. Y entonces se dio allá un movimiento estudiantil por la democratización de la Universidad de Sonora, que se pedía el cogobierno, que fuera las decisiones estudiantes y maestros, o había una ley orgánica, un proyecto, y que finalmente ese proyecto no se aprobó, pero le hicieron muchas modificaciones y volvió a quedar como estaba antes la inequidad, ¿no? Entonces hubo protestas. Yo era parte de los activistas de mi escuela, hicimos algunas manifestaciones y bueno, pues nos corrieron. Nos corrieron y yo llegué de Magdalena aquí a Culiacán en noviembre, finales de octubre de 1973. Estaba haciendo un calorón espantoso y para los culichis ya estaban en invierno, ¿no? Entonces, pues llegué a la prepa central, estudié en la prepa central. En la prepa central conocí a mi maestro de literatura, que era Fernando Alba Romesín, un hombre, un boliviano, que pues nos daba clase, pero la verdad que nadie entendía. O sea, no porque fuera mal maestro, sino porque sus clases eran de un nivel muy alto. Bueno, pues tiene que ver con que entonces no era tan buen maestro, porque no se ponía, no buscaba estrategias y todo lo que ahora sabemos, pero realmente la gente no era maestro, ¿no? Toda la generación que a mí me dio clase eran alumnos de la universidad de tercero, de facultad, de economía, de derecho, de química. Eran estudiantes que habían entrado a relevar una generación que había salido con el movimiento estudiantil de Armienta Calderón. Los corrieron y entraron a dar clase a los estudiantes. Pero después hubo ahí broncas de los enfermos y hubo otra corredera de maestros. Era una universidad convulsionada cuando yo llegué. Ahí en la prepa mataron a un policía. Era un movimiento muy complicado, muy difícil, una situación tremenda. La prepa era de 2 años. Mi encuentro con este maestro fue importante porque él empezó a montar La Madre de Bertolt Brecht, basada en la novela de Gorky. Como yo era un enamorado de Gorky, pues como era revolucionario, pues tenía que leer a todos los rusos, ¿no? Y buenamente, mi maestro me puso a leer a los rusos
pues fue una maravilla porque ahí conocí a Nicolás Gogol, por ejemplo, a Dostoyevsky, a Tolstoy, esas lecturas que fueron maravillosas y por supuesto pues al gran Anton Chekhov, ¿no? Desde que estaba en la prepa. Y pues yo me enamoré de la literatura rusa. Luego vino Gorky, leí La Madre y me quedé prendado, leí Por el Mundo y mis universidades del mismo autor. Y bueno, pues se adaptó la obra, que La Madre fundamentalmente es una revolucionaria que se hace revolucionaria por su hijo Pavel Blasov. Pavel Blasov era revolucionario, su mamá lo regañaba y su mamá se fue dando cuenta y se fue tomando conciencia y se hizo revolucionaria, más revolucionaria que el propio hijo, y era pues la gran dirigente ahí del movimiento de los rusos en el 1917, ¿no? De los bolcheviques. La obra, la verdad, no sabíamos nada de teatro. O sea, yo pasé por el auditorio de la prepa, me senté y empecé a escuchar los textos y dije, yo conozco esta obra y ya vi, ¿no? O sea, todos los jóvenes eran como 30. Y entonces el maestro volteó y me vio que estaba sentado ahí en las butacas y me dijo, hey, ven. Y me subió, me dijo, vas a leer este papel. Yo nunca en mi vida había actuado. Había cantado. Había cantado en las primarias, en la secundaria, que cante el Fito, yo cantaba, o sea, me gustaba. No tenía, por lo menos no tenía el miedo, el pánico escénico no tenía, pero cuando me pusieron a leer con otros compañeros, pues sí me dio, empecé a leer y pues yo no leo mal, pero ahí leí re mal. Y todo el mundo se quedaba viendo, como diciendo, sáquenlo, bájenlo, y pues le dije, ¿sabe qué, maestro? Yo ya me voy. Y me fui. No es cierto, volví al siguiente día y lo mismo. Fui así un verdadero del nabo leí. Entonces decidí no volver y pues no tenían el papel, no tenían, era el maestro el que daba clases, el que le dio clase a la madre y a todos, era el preparador ideológico ahí, ¿no? El maestro Nicolás Besovchikov, me acuerdo. Y pues ya siguió, eso fue como en mayo y en junio, con el calorón de junio andaba yo caminando por la plazuela Obregón, acostumbrándome a la canícula sinaloense, culiacanense, durísimo, porque no, yo nunca había padecido el calor de esa manera. Y entonces alguien de los de la obra me vio y me dijo, oye, ve, estamos ensayando aquí atrás en lo que era la escuela de música, que hoy es ahora la Casa del Mariachi. Y me dijo, ve ahí, hombre, no tenemos el papel del maestro, no ha venido, me dijo, y pues ve tú, pues no hay nadie más que él va, pues tú. Y fui, me vieron y ya empecé, y ya, bueno. La obra la dirigía Melchor Cabrera y Fernando Alvarro Mesín, que no daban pie con bola. Entonces en esos días llegó aquí a Culiacán un maestro, Raúl Talavera, que venía de la URSS. Entonces él había tomado algunos cursos por allá de Brecht y había estado trabajando en unas obras de Brecht en México. Y llegó y le dijeron, y sí, empezó a arreglar la obra, a montarla. Y pues ya me empezó a trabajar y yo empecé a encontrarle así como el cierto gusto y en total que fuimos y estrenamos a Mazatlán. Pero la verdad que no había conocimiento de Brecht. La obra tenía 24 cuadros porque ya ves que él divide las obras en cuadros. Y entonces en la división siempre hay una canción porque él pues metía canciones, metía coreografías para romper con la emoción de la gente para que esto fuera más racional y menos sentimental. O sea, porque el Brecht fue una vez a un meeting de Hitler y se dio cuenta que la gente se enajenaba con la brutalidad, la gestualidad, la oratoria, y entonces dijo, pues eso es lo que hacemos en el teatro. Entonces tenemos que hacer un teatro que rompa con esa emoción para que la gente pueda pensar, para que la gente pueda reflexionar. Pero eso nada, pues yo ahora lo sé porque, bueno, pues ya pasaron muchos años y ya tuve talleres y fui con especialistas y todo eso, pero en ese tiempo nadie sabíamos nada. Imagínate, una obra que duraba como 3 horas. ¿Por qué? Porque nosotros eran 24 cuadros, 24 cambios de escenografía corpórea. ¿Sabes lo que es eso?
o sea, terminaba el primer cuadro, se cerraba el telón y entonces todos los actores ahí con martillos y unos... Teníamos como unos 200 bastidores en el teatro, no cabían alrededor, ahí andamos todos apretados. Escenografías corpóreas, hacer paredes, hacer la cocina de una casa, hacer la pared de una escuela, eran 24 cambios, era aquello una eternidad. Y sabes, la gente iba al teatro, la gente llenaba el teatro. Y luego entonces, ahora sí que hicimos un distanciamiento involuntario. En ese tiempo se acababa de cumplir un año del golpe de Estado en Chile. Y entonces se les ocurrió a los directores, porque se fue Talavera y regresaron Fernando y regresó Melchor, es que saliéramos todos con pancartas, muera la Junta Militar Chilena, muera Pinochet. O sea, nos distanciamos involuntariamente, ¿no? Entonces, aquello duraba, te digo, una eternidad, y ahí conocí a Pedro Calderón. No sé si conociste a Pedro Calderón, que fue un extraordinario cantante, extraordinario ejecutante de guitarra. De hecho, él trabajó en Mazatlán, fue el director ahí un tiempo del museo, en la época de Millán Escalante, y después se fue al Rosario y se murió muy joven Pedro. Entonces Pedro cantaba una canción, o sea, agarraba los poemas de Brecht y los musicalizaba. Camarada Blasova, han fusilado a tu hijo, pero el paredón en el que lo fusilaron estaba hecho por sus semejantes, por ejemplo, no me acuerdo. Entonces todo era así, en ese tono. Sin embargo, yo siempre, ahora pienso en esta pandemia, me he puesto a revisar, tengo muchas cosas de difusión cultural de aquellos años, del teatro que se hacía. La gente llenaba el teatro. Y al final nos bajábamos todos y repartíamos volantes y invitábamos a la gente a la revolución para destruir el sistema burgués. Y alguien del público lanzaba un rollo agitativo ahí, ¿no? O sea, y la gente aguantaba ahí 3 horas y media, ¿no? Pero era otra época que difícilmente, por supuesto, ahora alguien aguantaría, ¿no? Imagínate a alguien que traía como segunda naturaleza en su mano un celular, que ya es parte de la mano el celular, así como segunda naturaleza, ¿no? Y el ojo así, luego, imagínate, la distancia. En fin, y fuimos a estrenar a Mazatlán. Estrenamos en el Auditorio Ferrocarrilero. Fue la primera vez que yo me subí a un escenario. Fue la primera vez que sentí esa maravillosa sensación que es adictiva de la adrenalina, cuando yo no sabía qué iba a pasar y salí con ese nerviosismo, y cuando empecé a sentir la primera reacción, empecé a sentirme mejor y a darme gusto, y es un gusto que no desaparece y que jamás desapareció, y que dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo, te digo, terminé la prepa y me iba a ir a México a estudiar letras. Fui a México, terminando la prepa, después de la obra, me acuerdo. Pero en México, la verdad que llegué con mi tía, estuve como una semana, pero la verdad me apaniqué. Dije, no, me voy a regresar a Culiacán. Y pensé, me voy a meter a la carrera de Derecho, porque no hay matemáticas, pensé. Y voy a estar en el grupo de teatro, así. Y ya, o sea, voy a estar en el grupo de teatro, eso es lo que me interesa. Y así fue. Regresé y sí, me quedé en el grupo de teatro. Fue una etapa del 74 al 79, al 80, con Raúl Talavera, que se vino a Culiacán. Después de eso, me salí de con Talavera y empecé a trabajar junto con Trejo. Hicimos un grupo, el grupo José Revueltas, montamos Entremeses Cervantinos, montamos las obras de Chejo, montamos Pluto de Aristófanes, la Asamblea de las Mujeres, montamos Rajemos Marqués Rajemos, montamos como 7 obras, y en ese grupo después entraron Sergio López, Claudia Podaca, Eduardo Arriaga, que fueron así como parte muy importante cuando llegó Oscar Riera en 1982, y Germán Benítez el Borrego de Mazatlán. Éramos del José Revueltas. Cuando Oscar llegó en el 82, lo invitamos a Oscar a que viniera a dar un taller en un homenaje que se le hizo a Socorro Astor.
en 1982. Fue del 24 al 30 de enero de 1982 ese homenaje. Y pues Óscar habló y reconoció todas las virtudes, sobre todo de haber sido una motivadora del teatro y de haber tenido esa continuidad, ¿no? Y lo invitamos a dar el taller, dio el taller, estuvo bien el taller, después ya fui, lo busqué para decirle que si quería venir a trabajar, le convencimos a Miguel Tamayo era el director de difusión cultural, Miguel habló con él, hablamos con el rector Medina no quería, pero finalmente siempre quiso y entró a trabajar a la universidad para beneplácito de nosotros, y aquí viene la etapa decisiva en mi vida, ¿no? En mi vida, porque yo era maestro de medio tiempo y luego de tiempo completo de la preparatoria Salvador Allende y alternaba lo del teatro. Sin embargo, ahí en esa época era jefe del departamento de teatro cuando estaba Medina, estaba comisionado de la Prepa Allende para acá, y cuando conocí a Óscar, cuando conocimos a Óscar, los que trabajamos con él, creo que uno de los grandes legados, aparte de su obra dramática, aparte de lo que nos dejó, que ya con eso tiene para haber pasado por, me acuerdo que un día íbamos en el centro California, que está en Estados Unidos, después del estreno de Los Caminos Solos. Y después del estreno de Los Caminos Solos, hubo una crítica muy elogiosa por parte de Armando Partida, de Fernando de Ita y de Marta Luna. Entonces, cuando íbamos en el camión, me acuerdo que me dijo, valió la pena haber pasado por esta vida después de lo de ayer. Valió la pena, ya valió la pena. 1989 en junio, mayo de 1989, y él murió en 1990 en enero, ¿no? Ya estaba enfermo. Entonces, cuando llega a Culiacán, pues fue verdaderamente primero un encontronazo, porque nosotros hacíamos un teatro pues muy alburero, muy morcillero, con ya muchos clichés. Y entonces me acuerdo que la primera vez que yo lo vi, ¿quieres hacer teatro conmigo? Me dijo, a mí y a Sergio López, ¿quieren hacer teatro conmigo? Sí. Los espero a las 8 de la noche en el teatro. Llegamos, estaba ahí sentado y nos dio una hoja escrita a máquina, así, pero como papel en cebolla, que era la copia de la máquina, y un poema de Santa Teresa de Muero porque no muero, donde no se goza el Señor. Y entonces, a ver, léelo. Y empezamos. No. Quiero ver las imágenes de cada una de las cosas que me estás diciendo. Estuvimos como de las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana para terminar, no sé, 15 versos, ¿no? Del poema. Dijo, eso es lo que tienen que hacer. Y ustedes son actores que están muy viciados porque los directores que tuvieron, pues no sabían la verdad. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Si quieren trabajar conmigo es hacer teatro, porque ustedes lo que han venido haciendo todo este tiempo es hacerle al teatro. Palo. Y entonces, con todo y eso dijimos, va, Miguel, sí, que se quede, y bueno, ya, se quedó. Y vino toda esta parte de, hicimos La Verdad Sospechosa, una versión contemporánea del siglo XX, estamos hablando de 1983, la obra de Juan Ruiz, donde el mentiroso, pues, todo el mundo termina por no creerle. Cuando dice la verdad, pues ya nadie lo cree, ¿no? Y entonces él, pues, propuso ahí una tesis de que en México, el México saqueado de los 80s, todo lo que se decía era al revés. Si decían, no va a haber devaluación del peso, es que va a haber devaluación del peso. No va a haber represión, es que va a haber represión. No le van a subir, es que sí le van a subir a la gasolina. Entonces, él propuso esa tesis y al final de la obra salía el personaje el mentiroso, que se va a casar con la mujer que no quiere, porque se equivocó en la mentira que dijo y él que confundió a las mujeres. Y entonces, bueno, él decía, es que los presidentes se casan con mujeres que no quieren o están ahí de adorno nada más y las tienen de puro parapeto, ¿no? Y tenía toda la razón.
tenía toda la razón, ¿no? El caso es de que salía un dedo de ahí atrás, había un círculo así como con azul, blanco y amarillo, ¿no? Y salía un dedo así y lo señalaba a él. Entonces, el resto del elenco o una parte del elenco iba, él se quedaba parado, llegaban, le ponían la banda presidencial. El mentiroso, ¿no? Es el presidente de la República. Aquí la obra, pues fue un estreno muy padre, pero íbamos a hacer una temporada de 15 funciones y nos cortaron la luz al segundo día de la presentación. En el Seguro. En el Teatro Oscar Riera, que en ese entonces no era Teatro Oscar Riera. Y pues ahí tienes que, ahí vamos todos, llevamos un notario, pues éramos los revoltosos de la UAS, ahí vamos, y bien aguerridos, ¿no? Vamos. Y llevamos a un electricista que era un tipo muy conocedor, muy avesado en todas las cuestiones de eléctricas, el Radke, de origen alemán. Y entonces le dice a los del seguro, a ver, ¿dónde está la maquinaria? ¿Dónde está el centro de carga? Pues quiero verlo, le dijo. No, no puede pasar por la seguridad. Déjame verlo, le dijo. Si lo que me estás diciendo no puede ser, yo quiero verlo. Y no, pues se asustaron y dijeron, no, pues no. El caso es que no pudimos dar las funciones, después nos enteramos por boca del delegado del Seguro Social en aquel entonces, en México, el responsable era García Sainz. Miguel Tamayo le pidió explicaciones que por qué habían cortado la luz, dijo que por órdenes del gobernador, porque en la obra, que era Toledo Corro, se aludía al gobernador y su familia. Y que entonces ellos habían tenido que, por órdenes de gobernación, quitarle el permiso del teatro. Bueno, la obra fuimos a la Muestra Nacional de Morelia en el 83 y nos seleccionaron para ir al Festival Cervantino. Nos hicieron una gira por toda la República, bueno, por toda, pero por el sureste. Además fuimos a Querétaro, fuimos a Guadalajara. La obra fue un éxito. Fue así como una cachetada con guante blanco, ¿no? Y luego vino la parte más importante. Dijo, ¿saben qué? Nosotros tenemos que hacer un teatro que surja de la entraña, que surja de lo que nosotros vivimos, que surja de lo que nos afecta. Tenemos que tocar, poner el dedo en la llaga donde haya problemas que afectan a los mexicanos, ¿no? Y entonces, bueno, vienen Cúcara y Mácara y todas esas, pero cuando ya viene lo del jinete, dice, hay que hacer un teatro que nos identifique, que nos defina. Se me pasó la parte fundacional cuando hicimos lo de Salmodia para un día de cansancio, ¿no? Que ahí fue cuando nos enamoramos realmente de Liera, ¿no? En el primer montaje. Unos poemas de Cardenal, ahí en lo que era la Escuela de Filosofía y Letras por la Ángel Flores, que ahora es la escuela, que ahora es el bufete jurídico de la universidad. Bueno, vino lo del jinete, y pues el jinete fue realmente revelador para nosotros, para la gente de Culiacán, para la gente de México, para la gente de Colombia, porque fue una obra que alcanzó un éxito en un año. Nosotros habíamos estrenado, habíamos ido a la Muestra Nacional de Jalapa, habíamos ido a Colombia, habíamos ido a Manizales. De Manizales nos íbamos a regresar y nos invitaron a hacer una girita en Colombia, nos invitaron a ir a la Candelaria con Santiago García y dimos una funcionzota ahí en la Candelaria, me acuerdo, que ellos incluso terminaron aplaudiendo con los pies, ¿no? Haciendo en la madera, ¿no? Fue una cosa muy, muy, muy padre. Fue una gira tremenda. Luego fuimos a Nueva York en menos de un año, al Cervantino. Bueno, la obra nació con una gran estrella, ¿no? Y nació ahí esta idea del teatro regional. Es decir, vamos a hacer un teatro sin pensar en lo que piensan muchos autores. Ay, no, yo no hago teatro regional, yo hago teatro universal. Pues no. Con esa sencillez, Liera dijo, yo hago teatro regional. Y lo decía todavía antes de morir. Lo otro, pues, vendrá por añadidura, porque hasta el gran Tolstoy decía, ¿no? Si quieres ser universal, escribe de tu aldea. Y Oscar, pues, tomó muy en serio esa... Sí, y bueno, pues ahí empezó, después ya vino
hicimos otras obras, hicimos las fábulas, pero él empezó a escribir estando aquí en Sinaloa, empezó a recorrer Sinaloa, porque la idea de él era formar grupos. En todas las escuelas de la universidad, formar grupos en Mochis, formar grupos en Guamuchi, en Guasave, en Mazatlán, y aquí viene la parte más rica, ¿no?, de su creación artística, porque en esos viajes escribió Los negros pájaros del adiós, que para mi gusto es de las mejores obras de Oscar Lier, y a consolidar un estilo, ¿no? Y luego empieza a hacerlo del Camino Rojas a Valle, ¿no? Lo de, lo de Gladys de Villafoncourt y toda esa maravillosa muestra de personajes y de situaciones, ¿no?, que tanto nos identifican. Y todo eso lo vivimos. Y, o sea, cuando nosotros vimos a Manizales, muchos dijimos, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a esto. No hay otra cosa. Esto es ya. El teatro. El teatro ya. No hay otra cosa. El teatro. Y así fue. Así fue con varios de los que estuvimos ahí. Vino la enfermedad de Liera. Hicimos un Juan Tenorio muy sinaloense. Tuvo mucho éxito esa obra, además, pues, de un clásico hacer a Juan Arcorio, pues tampoco es fácil sin caer en el panfleto, ¿no? Hizo unas cosas muy bellas de Inés Arredondo, hizo unos cuentos con un taller y que nosotros éramos la comparsa, los del taller eran los protagonistas y nosotros éramos la comparsa, o sea, nos ponía de comparsas a nosotros. Y entonces yo me enojaba porque lo que había los actores, decía, pues ¿cómo pueden hacer eso? Entonces un día fue y me dijo, si vuelves a decir eso, te voy a correr. Tú quédate donde estás, porque es lo que tienen que hacer ustedes. Está bien, está bien. O sea, él quería otras gentes y quería que nosotros entendiéramos que era parte del asunto colectivo. No importaba quién. Y Inés Arredondo, una creadora sinaloense que creo que le falta, se me hace que no le han dado el reconocimiento a Inés, pero es una creadora, es una escritora de la talla de Rosario Castellano, ¿no? De Elena Garro. El caso es que, bueno, ella quedó muy, muy agradecida en el montaje que hizo Oscar de Opus 123 y la Tsunamita. Una obra bellísima, la Tsunamita. Luego hicimos vino lo de la muestra regional. Esto de la muestra regional creo que también fue una de las grandes cosas, porque era hacer una muestra de la región, comunicarnos con Baja California, comunicarnos con Sonora, que estaban tan cerquitas. Teníamos universidades, todos éramos universitarios y las universidades eran las principales hacedoras de arte teatral. Y así fue como conocimos a muchos creadores. En la primera muestra vino Cuthberto, por ejemplo, con los de Hermosillo. Pero en la segunda muestra, pues ya estaba Corella, ya estaban Sergio Galindo, ya empezó a adquirir esto una trascendencia, ¿no? Y el centro empezó a voltear, a decir, caray, hay un movimiento interesante. Y entonces también había esta hermandad universitaria de las universidades del noroeste y que había una programación que nos permitía recorrer toda la región desde aquí desde Culiacán, nos íbamos hasta Rosarito, hasta Ensenada y luego nos regresábamos y luego lo del Norzagaray hacía lo mismo. Se iba hasta Mazatlán y se venía recorriendo todos los estados, ¿no? Y luego llegábamos a la muestra regional, había como esa interacción, esa comunicación. Y era otro momento, porque además, pues nadie decía, oye, pues ¿cuánto vamos a pagar? No, era una cosa más vocacional. Después ya cambió todo, ¿no? Ya cuando decides también vivir de esto, pues es un poco más complicado.
Y, y yo realmente la época de Oscar, pues para mí en lo personal, fue la época áurea del teatro sinaloense en esos tiempos, ¿no? Y de muchos tiempos. Cuando se murió Oscar es cuando vino la orfandad. Entonces yo era actor y como dijo Mario Espinosa, él lo dijo, no lo dije yo, principal lugarteniente de Oscar Liera, pues me lancé a la dirección en el entendido que yo era alguien que deseaba más que nada estar arriba del escenario. Y entonces hicimos un homenaje y nuestro renacimiento, vamos a decir, pues fue pues muy, muy exitoso porque hicimos el oro de la Revolución Mexicana. Y el oro, pues es una obra muy agradecida, muy sencilla. Pero entonces le hicimos al aire libre, le hicimos en el río, conseguimos un caballerango, teníamos caballos, Miguel Tamayo mandó hacer un carro, una carreta, un carruaje. Era una obra, teatro de 60 actores en escena y la historia de un sinaloense, de Rafael Buelna, ¿no? Que fue, pues realmente, la gente abarrotaba, porque además era una clase de historia de la revolución en Sinaloa, ¿no? Es una obra muy, muy, muy noble. Antes de eso, bueno, en la última obra que Oscar escribió para nosotros fue Los Caminos Solos. Los Caminos Solos, que es la obra que trata sobre Heraclio Bernal. Si te das cuenta, por ejemplo, hoy Heraclio Bernal es más reconocido, Rafael Buelna es más reconocido, pero en aquel tiempo Oscar dijo, no tenían el reconocimiento porque fueron perdedores de la revolución. Heraclio no alcanzó a llegar porque lo mataron en 1888, era según un bandolero, pero era gente que le daba a los pobres, ¿no? De lo que robaba de los ricos, y además hicieron hasta un plan, el plan de Conitaca para cambiar las cosas que había en el país. Y pues Rafael Buena fue un hombre pues muy íntegro, muy echado para adelante, y que el gran pecado de él fue que luchó contra Obregón hasta el final. Ahí lo mataron. Entonces, Los Caminos Solos pues fue una obra también muy, muy premonitoria de su muerte, como todo lo que hizo en ese final era muy premonitorio de eso, porque él sabía que se iba a morir. Rosa María lo comentó, ¿no? Estabas leyendo, prácticamente estabas anunciando tu muerte cuando leíste la obra, cuando no leíste la obra. Me acuerdo que terminó de leer y se le salieron las lágrimas cuando nos leyó la obra. Y entonces, bueno, terminamos con lo de Los Caminos Solos, se murió Oscar en el 90, vinieron los homenajes y luego vino el montaje del Oro de la Revolución, que fue un éxito, pero seguía siendo Liera. Era la escuela, era el maestro, estaba Liera ahí, ¿no? Y después, pues decidimos que había que invitar maestros para tratar de aprender otras formas de hacer teatro. Teníamos una base muy sólida. Teníamos que buscar una nueva posibilidad de abordar el hecho escénico. Y como caído del cielo vino lo del teatro escolar. Un día Mario Espinosa, estaba yo en México y me habló, me dijo, oye, quiero hablar contigo. Nos podemos ver ahí en el Sambor de Madero. Ah, muy bien, ahí nos vimos. Y entonces me propuso que por qué no éramos nosotros el grupo que iniciara el plan piloto del Plan Nacional de Teatro Escolar en los estados. Y entonces le dije yo que pues con mucho gusto, y entonces se quedó callado y me dijo, pero hay una situación, me dijo, y aquí es donde creo que vamos a tener problemas, porque no sé si van a estar de acuerdo ustedes. Pues a mí me gustaría que invitáramos a un director que no fueras tú.
Y entonces yo le dije, encantado de la vida. Encantado, y se quedó muy sorprendido, porque justamente estábamos en esa búsqueda. Sí, me dijo, sí, por supuesto. Ahora, lo que sí quiero, le dije, es que nosotros seamos los que te propongamos el director. Está bien, me dijo, órale. ¿Y a quién? Le dije, pues a Paco Beberido. Beberido, dijo, va, me dijo, está bien. Y así se armó, hicimos las tapacerías de Escapán. Un un éxito de proyecto, de plan piloto de teatro escolar. Hicimos como 140 funciones. Le hablamos placa de 100, pero seguimos dando funciones. Teníamos unas promotoras maravillosas, que era Alicia Montaño, una de ellas aquí, y la otra era una maestra de danza también, muy buena, de las mejores maestras de danza que hoy no me acuerdo cómo se llama. Livia Manjarres. Ellas fueron las encargadas de organizar todo lo que tenía que ver con la Secretaría de Educación Pública. Fue muy padre. Pero entonces toda la gente que nos veía, por ejemplo, fuimos a una muestra regional. No son ustedes, nos decían. Eso no es lo de ustedes. Algunos se enojaron, inclusive. Luis Méndez, de Nayarit, se enojó, me acuerdo mucho. Sí, no sé si conozcas a Luis Méndez, es un director y dramaturgo también de acá de PIC. Y entonces me acuerdo que estaban en la función Margules, porque además iban a seleccionar, ¿no? Y dijeron, no, pues que estaba bien para el grupo, decía Margules y todos los que estaban ahí, ¿no? Y entonces Luis Méndez dijo, no, porque eso no es lo de ustedes. Pero ¿saben qué es lo que pasa también? Que además como que les da gusto hacerlo, dijo, enojado, ¿no? Porque estamos haciendo una casi farsa de Molière, ¿no? Y que era muy divertida, además, nos divertíamos mucho. Y luego invitamos a Marta Luna, que hizo un montaje, no, mentira, vino otro jalapeño, Benítez, vino a dirigirnos. Y después de eso vino Marta Luna. Marta Luna nos montó una comedia ahí de cabaret, hicimos cabaret allá atrás en la Casa de la Cultura de la Universidad. Y después vino José Acosta, que ese José Acosta vino a montar Cristóbal Colón. Extraordinario maestro. Con él empecé a descubrir, y empezamos a descubrir algunos, la importancia de la acción física. Es decir, ahí sí hubo como un punto de quiebre entre lo que veníamos haciendo del trabajo de mesa y luego ya no a hacer el trabajo de acción física e improvisación. Que después, con Perla Schumacher, con Larry Silverman y con Jorge Ferro, fue mucho más especializado, ¿no? Porque a través del juego, a través de la acción, de la improvisación, llegar a la verdad. Es decir, son como procesos estoy hablando ya de finales de los 90, principios del siglo XX, vino esta parte también muy importante de tener el teatro del Seguro Social, ser comodatarios, de 1997 casi a 2010. Más de 10 años estar en el Teatro del Seguro Social era verdaderamente un trabajo intensísimo. Yo creo que hicimos como unas 25 producciones o 30. Entre ellas, por ejemplo, está Los Negros Pájaros del Adiós. Hicimos una reprogramación de las obras de Oscar Riera. Hicimos La Chica del 3:30 Flubis, por ejemplo, también. Hicimos Camino Rojo a Zabaiba, ¿no? Que no habíamos hecho. Hicimos mucho teatro para niños, El Muerto Todito, Fantasmas de Aserrín. Hicimos mucho teatro escolar. Hicimos más o menos alrededor de 600,000 gente llegaron a entrar a ese teatro en esos años. Cosa que ahora sería completamente difícil, ¿no? De volverlos Irreal, ¿no? irreal. Así es. O sea, es completamente difícil.
ahora piensas en tener el teatro, pero que la gente se suba al teatro, ¿no? Se suba al escenario para hacerla, a como estamos viviendo. Entonces Sí. han sido, realmente yo tengo más o menos, desde que empecé a trabajar en el teatro en 1974, es que como unos, ¿qué? 44 años más o menos, 45 años en la escena. Y, y con el tatuaje, pues vamos a cumplir 40 años el próximo año. Entonces ahí he trabajado alrededor de más de 100 obras, ya sea como actor o como director. Y bueno, pues tuve que entrarle a lo de la dirección ya de manera más permanente. Eh, Tú sabes que hay cosas que tú puedes adquirir a través del conocimiento, pero hay otras cosas que es difícil que se te den si no las tienes. Y eso es para los actores y eso es para los directores, ¿no? Entonces, es complicado, es complicado. Y sin embargo, digo, bueno, pues por lo menos ya hice unas 2 obras que estuvieron más o menos, ¿no? De las 100 en las que he participado. Eh, y, y pues es un gusto, la verdad, estar en la escena, sentir la reacción del público. Yo creo que en esta etapa de la pandemia, te diré que no me siento a gusto yo haciendo el teatro virtual, quizás sea por mi formación, pero creo que fue una alternativa para todo mundo, de no tener nada a tener el teatro a través de la pantalla, pues bueno, por lo menos. Y seguramente que va a quedar algo de eso, ¿no? En el futuro. Pero, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, el teatro es el arte de la presencia. O sea, me tocó dar una función en septiembre cuando iban a reabrir el teatro Socorro Astor. Y una función de Marx. Había 50 gentes. Me sentí maravillosamente bien. Me sentí vivo. Y después me invitaron a dar otra función, pero eh, no virtual, vamos, una función que se estaba grabando en ese momento, sin espectadores, en el teatro. Y la verdad que me sentí desesperado. Me sentí desesperado de no tener receptores ahí, porque estaba en el teatro, estaba vacío. Y fue una función de Marx, por cierto, ahí en el MIA. Y llegó un momento al final casi de la función que me estaba enronqueciendo por mi ansiedad, ¿no? Y eso nos pasa mucho cuando dicen, es que la obra se está cayendo, hay que levantarla. Y entonces los actores empiezan como a tratar de gritar y todo eso para llamar la atención del público, aunque el problema es otra cosa, ¿no? Y, y eso me pasó. Entonces yo confío mucho en que podemos llegar a recuperar nuestros espacios para seguir haciendo teatro con todos los cuidados y todos los protocolos, pero necesitamos a la gente ahí en el espacio. Sí, o sea, el convivio, ¿no? Yo creo que esa es la Sí, gran la razón, comunión. la comunión, o sea, no sé, yo celebro o veo el teatro ahora como un espacio de convivio, ¿no? Finalmente el otro es el que rebota. Y lo que Así es. sucede cuando no está el otro, digo, en un ensayo, como la conciencia del ensayo está, pues no hay problema, ¿no? Pero si estás pensando en dar función y no existe el rebote, no existe, sobre todo ese tipo de montajes como el de Mars, ¿no? Que de pronto son como muy cuestionadores y que van como de provocar con lo que dicen y no existe la respuesta, pues sí, me imagino que ha de ser. Y estás rompiendo la cuarta pared constantemente, pues, ¿no? Estás con el público y les preguntas y les dices, y el camarógrafo, yo le digo, oye, fíjate que en toda esta travesía me tocó a mí actuar con Socorro Astor.
En 1982 me invitó a trabajar en una obra que se llama El retrato de mi padre, de Wilberto Cantón, que por cierto, por aquí me encontré el otro día un cartel y un programa de esa obra. Y era una manera de trabajar un sistemita tenían los viejitos, lo digo porque yo los conocí, con todo respeto lo digo, a doña Socorro y a don Manuel. Doña Socorro como que armaba, hacía todo el planteamiento, hacía como la obra negra y ya faltando 2 semanas llegaba don Manuel y hacía y pulía. Ellos todavía tenían un sistema de apuntador. Doña Socorro se iba a un lado del escenario, ahí en las laterales, y entonces empezaba, ¿no? Porque había actores que se habían acostumbrado al apuntador, uno de ellos, mi gran amigo, en paz descanse, Antonio García, Toñito. Entonces una vez que teníamos una escena él y yo. Él era un general, el general Fentanes, me acuerdo. Y yo era pues un hombre de casa. Y tuvimos ahí una pequeña discusión, porque el amigo pues era reaccionario, ¿no? Y yo era medio revolucionario. La obra trataba sobre el asunto de la Revolución Mexicana. Y entonces se le olvidó a Toño. Y entonces empezó a voltear para donde estaba la señora, para allá, para el lado de la apuntadora, y doña Socorro empezó a apuntar, pero alguien pasó por ahí y le tapó la luz. Y Toñito en blanco, y yo tratando de darle el pie. Y entonces doña Socorro decía, Manuel, Manuel, me están tapando la luz. Y Toño me decía, Manuel, Manuel, me están tapando la luz. Y yo me le quedaba viendo, como diciendo, no. Quítate, muchacho, quítate. Quítate, muchacho, quítate. ¿Cierto? Hasta que por fin zanjaron el asunto ahí y ya empezó, pero era una manera tan particular de llevar el texto, casi junto contigo le llevan, pero haz de cuenta que estaban, así como tu pensamiento saliendo las palabras, así también la de ellos estaban saliendo. Era una sincronía muy, muy especial. La traté yo a doña Socorro, era muy buena persona, me tocó pues organizar el homenaje de ella, y como al año se murió, en el 83 se murió. Pero sí tuve ese privilegio de trabajar con ellos, ¿no? Con la gente, con nuestros abuelos teatrales, ¿no? Que le dieron tanto al teatro y que como siempre pasa, pues el olvido es así como la peor de las ingratitudes en este arte que pues es vivo y que ahora quizá debido a esta pandemia ya se pueda registrar y tener a todo el mundo cuando uno quiera verlos, ¿no? Sí, pero Pero eso, antes, ¿no? pues me toca. ¿Eh? Antes, ¿no? O sea, ¿cuánto se hizo No, no. sin registro? Pues Sí, ¿no? Lo que queda es la fotografía, y pues nadie grababa una obra, a lo mejor grababa un evento, grababa, a lo mejor alguien grabó el homenaje a ella, pero ya empezando la obra, pues se suspendía todo eso. Me tocó ver todo su teatro, era un teatro muy, muy bien hechecito, muy tradicional, pero por ejemplo ellos montaron, Albert Camus, montaron lo del el anarquista, esto de la obra de los justos, que montó Margules después. Me tocó ver obras de Carballido, Rosal de los Llaveros, me tocó ver de García Lorca, Bodas de Sangre, me tocó ver, no, Bodas de Sangre no, era La Casada, Yerma, montó La Zapatera Prodigiosa, montó teatro mexicano de los 50, de Viera Verovispas, por ejemplo, de Solana, del Rosalba y los Llaveros. Montó también La Mujer no hace milagros de Usigli, con la que le ganó un concurso a Roberto Hernández, que
que eran los guapos de ese tiempo, y donde Pedro Carrión le ganó en la escenografía a Miguel Tamayo, imagínate. Y Pedro Carrión, debido a eso, lo becaron para que se fuera a estudiar a Bellas Artes a México. Y en ese estudio en Bellas Artes, él descubrió los títeres y dijo, no, yo ya no voy a hacer más escenografías, porque era escenógrafo, voy a hacer títeres. Y se hizo titiritero, ¿no? Y bueno, es que ahí viene todo eso es algo que se olvida. Y yo en este caso, yo tengo por ahí algo escrito también, he escrito algo del teatro de ese tiempo. Todo esto que te estoy diciendo, hice un libro que fue mi tesis de maestría, que habla sobre toda esta época del teatro del 50 al 60 en Culiacán. Después le di continuidad en la historia temática, me tocó escribir sobre el siglo XX y escribí hasta el 2000. Y bueno, me acaban de publicar el libro de Oscar Liera. Y quiero hacer otras cosas sobre personajes como Miguel Tamayo, como Rosa María, ¿no? Hacer como una especie de trilogía de hacedores teatrales en Sinaloa, no sé, pero por ahí tengo también proyecto, ¿no? Porque sí es un trabajo muy intenso que realiza la gente y después ya nadie sabe. Y nosotros creo que somos, pues prácticamente nos toca cubrir la parte más delicada de la sociedad, que es la sanación, como les dije a los de la licenciatura una vez, ¿no? Nosotros somos una especie de doctores, porque nos encargamos de tratar de confortar el alma humana, ¿no? A través de lo que hacemos, a través del teatro que incide directamente en la sensibilidad de la gente, para ser mejores personas, para tener mejor sociedad. Entonces, una sociedad enferma necesita el teatro, como decía Benito Coquet, el que ideó toda la estructura de los teatros del Seguro Social. Es que la gente no solamente hay que curarla fisiológicamente, hay que curarla y darle salud mental. Esa era la idea de la construcción de los teatros del IMSS. Bueno, Tete, yo ya hablé mucho, ya te gané, porque tú hablas mucho. Los enfermos, todo eso, y cómo años más tarde montó esa obra, pues que es El Estanque, que de alguna forma o de toda forma toca esa época, pues, pero no lo quise interrumpir. Sí, fíjate que sí, porque curiosamente yo tenía compañeros en la prepa que eran enfermos y luego fueron de la liga. Algunos todavía por ahí andan, son amigos míos, por cierto. Y unos trabajaron en gobierno después. Y cuando yo estaba en el grupo de teatro de la universidad en 1975, teníamos un compañero nosotros, el Chelín, le decíamos, el Chelín. Ángel Herrera se llamaba. Ese muchacho era de la liga, era del TEC, y lo desaparecieron y nunca más. Nunca más supimos de él, o sea, gente muy cercana. Son cosas que se te graban. Igual el marxismo es toda una época. Es toda una época y es increíble, pero yo comparo, ¿no? Y digo, la difusión cultural de finales de los 70, tú veías los eventos llenos de universitarios con sus hijos, porque era la universidad la única que podía de alguna manera extender la ideología que ellos profesaban a través de una difusión artística ideologizada. Entonces había un chorro de público que te marca. A mí, por ejemplo, lo de Marx es que es algo que yo tenía muchas ganas, de verdad, porque es parte de mi vida. Pero además, lo más sabroso de esto fue tocar la parte humana del personaje. Porque además, alguien me decía, oye, ¿y qué? ¿Y qué onda? ¿Tú piensas en los hijos tuyos o qué? ¿Qué onda? No.
Yo no pienso en mis hijos, pero a lo mejor pienso en mis hermanillos. Yo, por ejemplo, me entero hace como 4 años antes de que se muriera mi jefa, mi madre, contó una historia atroz, terrible, de unos hijos que se me murieron así. Y cuando me lo contó, yo no lo podía creer y estaba súper conmovido, pero no podía mostrar nada. Se le muere una hija de diarrea aquí en un campo de Sinaloa. Yo ni sabía que había vivido aquí en Sinaloa. Y el marido ahí la medio mataba. Que yo ni sabía que tuvo otro marido. Y el otro hijo se le murió de pulmonía. Tenía 2 años. Estaba enfermo, se bajó de una cama, estaba heladísimo el piso. Como decían antes, pulmonía fulminante. Todo eso se guarda. Yo estaba, o sea, pero no, porque estoy con ella y no quiero y quiero, que además quiero que me diga más. Sale. Y bueno, pues lo del estanque sí era ese, recordar a todas esas personas, a mucha gente, porque es lo que te digo, es el olvido, pues ahorita estamos tratando de recuperar, de buscar a la gente que desapareció por diferentes circunstancias. Pero ya se olvidaron los otros, se olvidaron de las madres, ya se murieron las madres con hijos desaparecidos, doña Chuyita, la otra Chuyita que es mamá que era mamá del Paco que se murió el año pasado y del Chepe que se murió este año, el Chepe Gagiola, que el hermano de ellos, el Calimán, está desaparecido y que nunca más se supo de él. Las madres, yo creo que quedará una o dos. Está la mamá del Chuy García, el que toca la guitarra, que es de Mazatlán. Ella tiene un hermano desaparecido. Y la mamá de él andaba con todas estas señoras que te digo, ya se murieron. Y a las que Oscar alude en la carta al tigre. ¿No? Entonces, ya se olvidaron esos. Entonces, no, es que no se nos tiene que olvidar eso. Eso es la peor ingratitud de los seres humanos. Y el teatro creo que nos da esa posibilidad, ¿no? Esa obra de Corella, pues él la ubicó en el sur de Sonora, pero aquí se dio. Aquí y también se dio. ¿no? La liga. La liga, sí. Y para eso es el teatro. Tenemos que develar, tenemos que sacar todo esto que nos haga una catarsis, que nos ayude a limpiarnos, a sanarnos y tratar de alguna manera de hacer una justicia, por lo menos, in memoriam, ¿no? Pues el En esto. segundo en la lista o sea, en el pase de lista que hace Sabueso, que por cierto se llama Cuthberto, es un desaparecido de aquella época. ¿Ah, sí? Sí. Y de hecho, o sea, bueno, a mí me cayó como el 20 del tema, porque yo decía, ¿por qué al Estado? ¿Por qué al Estado? Y la señora, que pues es su esposa, hace toda una reflexión, lo tengo documentado, hace toda una reflexión de cómo primero el Estado propició las desapariciones y entonces ya después la sociedad lo replicó. Pero lo explica así de una manera que puedes tú entender, ¿no? Cómo es que el fenómeno de la desaparición sí viene, o sea, de los 70s y de toda esa limpia y ese olvido, ¿no? Y ese olvido forzado para no ensuciarse las manos y que pues hoy en día ya todo el mundo puede tomarse la libertad o el derecho de estar por encima de la ley. Y digo, a mí me queda claro que Mars, y lo dije en su momento, o sea, es una clase magistral de actuación la que tiene usted. Es de verdad que un trabajo, los monólogos no son fáciles, creo yo, que es algo muy difícil, porque es un diálogo interno, pero también rebotado hacia afuera. Es como un manejo de energía muy diferente a cuando estás con alguien en escena y que existe la posibilidad de que te alimente, pues aquí no, aquí es uno mismo y es diferente. Pero además de esos dos montajes, algún montaje que para usted, como actor o director, como sea, sean muy significativos. Bueno, creo que uno es quizá muy poco, pero dos.
2, 3. El jinete. El jinete, por lo que significó en mi vida, teatralmente o actoralmente, me gustó el personaje que hice, me sentí muy bien y creo que, pues no lo digo yo, no lo digo yo, fui, eh, tuvo muy buena aceptación ese personaje. En general, el trabajo actoral del grupo estuvo muy, por ejemplo, me acuerdo que decía Rafael Solana, era así como el gran crítico de México, tenía la Asociación Mexicana de Críticos, donde Oscar ganó 3 premios nacionales con esa asociación, por las juramentaciones, por Dulces Compañías y por Camino Rojas Zabaiba. Entonces él fue a la muestra de Jalapa y decía, si hubiera que dar un premio de mejor actor y de mejor actriz, yo se lo daría a Rodolfo Arriaga por el papel del Polidor y a Liliana Calatayud por su personaje en Clotilde en su casa de la Universidad de Veracruzana. Entonces, pues era muy rico, ¿no? El trabajo, además en el público, porque adivinarle a la gente, ver la cara de maravilla, de sorpresa, que el gusto que a la gente le daba cuando estábamos adivinando, y a veces nos equivocábamos también. Pero era una escena que además le daba a la obra un cierto soporte, ¿no? Y un poco amenguaba lo que estaba pasando brequianamente para volver después a la tragedia, ¿no? Sí, y otra obra de las que he dirigido, pues El Muerto Todito, ¿no? De las obras para niños. Que hicimos prácticamente una versión nosotros, sin proponérnoslos. Hicimos una versión que no estaban en todas las introducciones de nosotros, ¿no? Hicimos de base de improvisación y de las obras de Héctor también es personaje que hice de Malvolio, de Noche de Reyes. ¡Ay, es cierto! Es verdad. Ese personaje también, y la obra en general, el conjunto Todo. sí, era muy padre. Le estaba diciendo a la Perla, mi esposa, que una de las obras que a mí me gustaban mucho también era la obra de Ilusión, de Perla Schumacher. Esa obra me gustaba mucho. ¿Y qué más? Bueno, El Estanque y pues ahora Marx. Comparto. Marx me llega mucho. La verdad es que tampoco, no había hecho nunca un monólogo. Cuando era más joven, te estoy diciendo cuando estaba en 1979-80, antes de que hiciéramos el tatuaje, hice por ahí unas funciones de El daño que hace el tabaco de Chejo. Es un monologuito de marido agobiado. Imagínate, el personaje dice que tiene 30 años soportando a su mujer, que si él pudiera en ese momento volaría en globo, pero resulta que yo tenía como 24, 22 años, o sea, no tenía ni idea. no, pero entonces como yo quería hacer teatro y no había obras, pues busqué ese y dije, mira, es un personaje. Pues no, porque no tenía ni la formación, ni la vivencia, ni la experiencia, y pues no, realmente no lo cuento, ¿no? No lo cuento como parte de esto, pero ahora que hice el monólogo de Marx, dije, bueno, ya tengo más de 60 años, creo que ya estoy preparado para hacer un monólogo, ¿no? Sí. Aunque creo que no es la edad, porque ahora puede haber monólogos para actores jóvenes de acuerdo a situaciones y a momentos que vivan de lo que está pasando hoy, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en el Festival del Monólogo. Pues con eso me quedo, y me quedo también un poco con algo que a lo mejor puede parecer frívolo, pero cuando hice El Hombre de la Mancha, que hice Sancho, me
también Increíble. me gustó porque es otro tipo de trabajo donde cantas, donde ahí medio bailas si puedes algo, y es la orquesta y es otra cosa, ¿no? Sí, Pero sigue está siendo el espectáculo, una muy está buena. el espectáculo, ¿no? Sí, es el espectáculo. Entonces esa me gustó, ¿no? Y de dirección, por ejemplo, de ópera, porque he dirigido ópera también, dirigí Don Pasquale de Donizetti, dirigí Amal y los visitantes nocturnos, dirigí la Cerva Padrona de Pergolesi, un montaje muy bonito que nos salió que hicimos con Larry Huerta, con esta cantante mazatleca, Carla, hija de Angelina, la pintora. Es, eh, Carla, que está casada con un gran músico ruso, Carla Muñoz creo que es, Dimitri Dudin. Eh, la mamá de ella es Angelina, una pintora muy conocida ahí en Mazatlán. Angelina Arias. Angelina Arias, exactamente. Ella es hija y es una extraordinaria soprano, pero además es muy buena actriz. Y, y, y compartía la escena con un Arturo López, un barítono que vino de México, de la Ciudad de México, buenísimo, y el Aric Huerta, y una orquestita que armó Gordon Campbell. Hicimos unas funciones ahí en el Ángel de la Peralta, padrísimas, padrísimas. Pero de las óperas a mí me gustó mucho dirigir, me gustó dirigir, no quiere decir que haya estado bien, La Traviata. La Traviata de Verdi, porque además tenía esta Claudia, que es una súper cantante y súper actriz. Y la historia es padrísima, ¿no? Eh, la música también me gusta mucho a mí, la música creo que es parte fundamental y es una de las cosas que yo aprendí con Oscar Liera, ¿no? ¿Cómo puedes hacer, y esto que te decía, el muerto todito, por ejemplo, nosotros con la música hacíamos 2 escenas larguísimas y que para nada era una gran introducción para la obra realmente. La música ha sido un factor y un elemento que significa muchísimo para mí como director. O sea, yo muchas veces me pongo a escuchar música y empiezo a leer una obra y entonces siempre, casi siempre digo, esta es la música. O sea, empiezo ya a concebir a partir de la música. No sé, me gusta mucho porque además me gusta mucho la música. Mi origen es musical. Mi jefa era, cuando digo mi jefa es mi madre, ¿no? Mi jefa cantaba muy bonito. Ella era como una soprano natural, pero ella no sabía. Y entonces yo lo oía cantar y creo que la entonación de los Arriaga, del Eduardo, mía, de ahí viene. Y la vena artística en general viene de los Robles, ¿no? O sea, de mi mamá era la Robles y la güera Robles. Bueno, después le decían la güera Farfán por mi jefe. Y y pues es algo que está muy presente, muy, muy presente. Alguien me preguntaba en el Festival Cervantino que si quiénes habían sido los músicos que habían hecho esa obra. Y pues resulta que era Paté de Foix, que ahora ya no se puede hacer eso, tienes que pedir permiso y todas esas cosas, ¿no? Era Paté de Foix, 2 discos que tenía yo de ellos, quedaron, pero como a nivel dedo, ¿no? Especial la música. Y Oscar Liera significó mucho en mi trayectoria, como Miguel Tamayo, y también otros maestros. José Acosta es uno de ellos, Pepe, y la adorable y queridísima Perla Chumar. Perla me enseñó cosas de la escena que yo dije, órale. Era muy buena directora, Perla.
Pues aparte de que era buena dramaturga, era muy buena directora. Ferro, Larry, pero Perla sí fue muy cercana y muy entrañable la relación con ella. Yo la última vez que la vi fue en marzo, ella se murió el 10 de mayo. Yo la vi en marzo. Híjole, cuando la vi me partió el corazón porque estaba delgadita. La vi ahí en el FONCA, porque nosotros andábamos de jurados de México en Escena en 2009. Y me partió verla porque además con ella compartimos muchísimo, o sea, se hermanó mucho con nosotros. En fin. Y bueno, otra cosa que para mí ha sido maravillosa es enseñar. Era lo que le iba a decir. La parte de la docencia. La docencia. Es una de las cosas que hago con más gusto. Y tú lo sabes porque tú yo voy a decir algo. Porque además yo siempre digo lo que quiero. Una cosa es ser maestro, o sea, una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es tener la generosidad y el don de saber enamorar al otro. Y creo yo que esa es una gran virtud que tiene usted, porque no cualquiera, digo, yo tengo una gran fortuna, usted fue mi maestro los 4 años de la carrera y los que siguieron todavía, ¿no? Porque nunca paras de aprender. Pero yo siento que de todas las personas, sin temor a equivocarme, de todas las personas que me han formado, creo que el que tiene así filas y filas de libros conocidos de autores y que tiene un poder de reflexión y de detenerse, decir, a ver, ¿qué estás diciendo? Sin enjuiciar, yo creo que es usted. O sea, y eso es algo que no cualquiera. Digo, está la escuela, la licenciatura en teatro y hay muchos maestros, pero hay maestros que están porque igual y tienen el conocimiento, pero de ahí a que tengan la capacidad de enseñar y que de eso que se aprende pueda florecer algo, se pueda cultivar algo, ahí ya es otra cosa. Pues te agradezco mucho tu comentario. Yo lo hago con mucho gusto y lo hago con pasión, porque me gusta muchísimo. Y yo creo que en eso radica mucho lo que haces en la vida, ¿no? El gusto por hacerlo, por no verlo como chamba. Hubo partes que ni me pagaron, de clases que ni me pagaron, ¿no? Pero no, ni siquiera ni las reclamé ni nada, porque me daba por servido que los estudiantes pudieran obtener algo, ¿no? A cambio de eso, ¿no? Y con eso me daba por satisfecho, ¿no? Es una de las grandes, pues, pasiones, ¿no? El enseñar. El enseñar y luego, pues, qué mejor, porque yo di mucho clases de historia. Me gusta mucho la historia, tú lo sabes. Mi maestría, por ejemplo, en la Escuela de Historia estuvo enfocada al teatro, a hacer una historia de teatro. Pero cuando empecé a dar clase en la licenciatura, pues realmente me sentí que estaba en lo mío, ¿no? En lo que me apasiona. Y pues afortunadamente, pues me tocó dar clases a gente como tú, a otras gentes que ahorita están trabajando en la escena local, ¿no? Y también sufro a veces cuando la gente no puede vivir de lo que estudió. Y la Perla me dice, mi esposa, ¿por qué es que no sabes cómo me entristece que la gente no pueda vivir de lo que estudió? Ese es un asunto que tiene que ver, pues, prácticamente con todas las carreras, pero más en la nuestra, en las humanidades. Sí, porque no se considera un oficio de verdad. O sea, sí. No se considera que sea algo que Fíjate, se tenga que pagar, que sea redituable. El otro día alguien me preguntaba que cuál sería en este momento que seguía teniendo anhelos
Y yo decía, pues sí, uno de mis grandes anhelos sería que la gente pudiera vivir del teatro, que pudiera vivir de sus trabajos y que la gente fuera al teatro. Que tuviéramos, o sea, qué hacer para que la gente vuelva al teatro, para que para que volvamos a tener espectadores. Esto que te hablaba yo, por ejemplo, de parte de los 90 y principio de este siglo, en el Teatro Oscar Liera, en este momento es imposible. De meter 300 gentes que vayan voluntariamente, no. Es otra generación, es otra forma de hacer el teatro. O sea, no puedes hacer las grandes obras con grandes parrafadas de los autores de Hamlet, de Chekhov, que la gente de los 80 que tenía una formación un poco más libresca podía aguantar, vamos a decir, el término se oye muy feo. Hoy olvídate, tienes que hacer una síntesis de la síntesis, ¿no? Y donde domine esto, ¿no? Y casi tener a la gente encima. Porque su distancia ahora es esta. Así está. Sí, la próxima. Entonces, tú, la próxima hora, si tú los pones en el Teatro Pablo de Villavicencio, los actores allá lejísimo, vuelven a esto. Exacto. Entonces, pues cambia, pero tenemos que buscar el modito, tenemos que hallar, si el teatro sobrevivió al cine y sobrevivió a la bombilla y sobrevivió, pues ha sobrevivido, oye, yo puedo sentirme muy, muy orgulloso de haber sobrevivido a una revolución tecnológica. O sea, todo el cambio del internet, todos los cambios que se dan en la sociedad, obviamente que tienen que influir en el teatro. Y las formas de teatro, de los discursos teatrales van cambiando en la medida en que va cambiando la sociedad. Pero creo que los actores seguirán viviendo. Sí. Vivirán. En fin, como decía Peter Brook, tenemos que interesar a la gente. Sí. El interés. Sí, también creo que la generación de artistas ha cambiado, ¿no? O sea, que Obviamente. no nos hemos, o sea, no se puede comparar o equiparar el discurso, por ejemplo, o sea, la fuerza que tenía el arte en los 70s, porque iba de la mano, porque la sociedad estaba preparada y estaba en molestia, y hoy en día las redes sociales y todo el mundo tiene opinión, y o sea, de pronto se dispersa mucho. Entonces creo yo que la generación de artistas también ha cambiado mucho y a veces nos confundimos con querer comunicar algo, querer decir algo con el simple hecho de estar en escena. Pues si usted sabe que estar en escena es algo que va mucho más allá de estar al centro, pues. Así es. Entonces, creo yo que eso es, y si, bueno, si todos los, o sea, si en todas las épocas el teatro ha sabido ser el reflejo de la sociedad, creo yo que nos toca a nosotros buscar cómo realmente entablar una conversación directa con el público. Sí, y por supuesto nunca perder la idea de ir al fondo de las cosas, no quedarnos en la apariencia. Sí, porque es un espejismo eso. Eso es mucho de lo que creo que está pasando, ¿no? Ver lo aparente como algo que es y no. Tenemos que seguir escudriñando, tenemos que ir al fondo, ¿no? De las cosas. Por ejemplo, ahorita te decía, o sea, usar música de un grupo antes, pues la ponías, ¿no? Con total inocencia, ay, me gustó, la ponías. Ahora no, ahora te tienes que detener y tienes que consultar con el músico si te lo permite, ponerlo en el programa de mano, qué sé yo. O sea, igual hay temas, por ejemplo, ahora que se tocan que merecen el respeto y la investigación, ir a la herida y saberlo, ¿no? O sea, creo yo que en esta época ese es la gran dificultad que hay con los artistas, que queremos hablar de mucho, pero en realidad
no hablamos realmente desde donde se debe y eso hace que las piezas sean como superfluas, que Frágiles. no ha cambiado el modo de trabajar. Así es. ¿Sí? Sí, sí, hay mucha fragilidad, ¿no? Pero creo que es lo que está pasando en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Es como la gran apariencia, la gran forma, pero es así. Lo que dicen, pues, ¿no? Así como de cristal que se quiebra, ¿no? A la menor provocación. Sí. En fin. Ay, bueno, pues me dio mucho gusto escucharlo hablar. Ahora sí ya, no puede decir que no lo dejé hablar porque ya lo dejé hablar mucho tiempo. Pues no sé si dice Yo, tonterías, ¿no? Pero bueno. no dijo tonterías. Yo estoy muy agradecida, muy honrada. Creo que es usted una figura. Yo por ahí hace un tiempo escribí un texto que decía, yo no conocía a Liera, pero a Fito sí. Sí. Y me acuerdo que muchos, ay, yo sí conocí a Liera, y yo, ay, no entienden el sentido de lo que estoy tratando de decir. Creo que cada generación es tocada por personas distintas y yo no puedo dejar de lado que yo y otros, porque no creo ser la única, definitivamente venimos pues de usted, de su conocimiento, de su generosidad y no sé, o sea, por ejemplo, en el caso del teatro regional, pues sí, la verdad es que yo he leído todo de Liera, pero francamente los pilares, el sentido de la ética, la integridad, pues yo y otros lo hemos conocido a través de usted. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy honrada de que usted esté aquí, porque hablar de usted no es solamente hablar del tatuaje, sino hablar de usted como maestro, como investigador, y pues nada, yo le agradezco muchísimo, sabe que lo admiro, que lo quiero mucho, y pues compartan el video. No sé si tenga algo usted que Sí, decir. quiero decir algo más. Yo en todo este camino, en este viaje, me ha acompañado mi gran compañera que es Perla, ¿no? Mi esposa. Yo le debo mucho en ese sentido porque ha sido una mujer muy comprensiva. Yo le platicaba ahora a mi nieto, es que tú no sabes, hijo, le decía, cuando tu papá estaba chico, yo salía de la casa fácil 3 meses al año, o más, no estaba aquí en la casa. Siempre estábamos de gira, y eso es cierto. Siempre estábamos de gira, entonces uno, le digo, porque me hablaba él de que las carreras de medicina podían absorberte todo, ¿no? Yo le decía, pues mira, yo creo que hay que también sopesar las cosas, porque yo llegué a un momento que dije, tengo que darle tiempo a mi familia, porque mi familia me está apoyando, porque mi esposa está al frente de todo mientras yo no estoy. Y nunca tuve ningún problema de reclamo, de decir, oye, ¿por qué te vas? Oye, ¿por qué no dejas solo otra vez? Y no sé qué, y no sé. Nunca. Y eso lo agradezco muchísimo, porque además mi esposa no es teatrera, y es una cosa que también creo que hice bien en no casarme con una teatrera, ¿no? Con todo respeto. Ella es abogada, está jubilada y todo eso, estaba conmigo en la escuela, ¿no? Y pues ha sido para mí un camino igual con mis hijos, que también se perdieron de muchas vacaciones porque trabajamos muchas Semanas Santas, trabajamos muchas vacaciones y entonces no salían, porque estaba yo en un montaje y nos faltaban por ahí el Viernes Santo, ya váyanse, ¿no? Pero estamos, y todavía nosotros seguimos con esa dinámica. Por ejemplo, en el Tour por el Silencio trabajamos hasta el Jueves Santo, me acuerdo, cuando vino Saúl. Pero bueno, eso te digo que era un agradecimiento y a todos los compañeros con los que he estado también en este viaje. Ahora que hice lo del libro, pues también quise hacer un libro que de alguna manera no tener ninguna filia, ninguna fobia con nadie, ¿no? De los que participaron y que también fueron parte de eso, y aunque tengan las diferencias conmigo, yo respeto. Estoy en una época de peace and love. Así es. Pues eso Bueno, es. Muchas gracias. Salúdame a tu no, mamá. gracias a usted.
Bueno, de mi parte es todo. Nos despedimos. Muy bien. Hasta luego.